Ocurrió en Ecuador, en donde 12 horas de lluvia acabaron desbordando ríos que arrasaron con todo. Son más de 12,000 personas las afectadas y más de 500 familias las que ahora no tienen hogar. Lo peor del caso es que luego de la tragedia, el gobierno se durmió. Aunque parezca increíble y a pesar de la gravedad del asunto, solo respondió días después. Y lo hizo con acciones que todavía resultan insuficientes para hacerle frente a esta emergencia. Los daños son imposibles de cuantificar, pero este es un llamado de atención para las autoridades de los demás cantones del país, porque ya vemos que las inundaciones no son una cosa solo de Esmeraldas. El marco de esta semana es para el presidente Guillermo Lasso, para que reaccione pero lo haga a tiempo, pues una reacción tardía es casi lo mismo que no reaccionar. En Ecuador, él vivía a todas sus anchas. En su casa tenía hasta un zoológico completo, muy al estilo del famoso narco conocido como Pablo Escobar. En el bajo mundo, a él lo conocen como el Gato Farfán, y él está considerado como el narco más influyente de Ecuador. Bueno, si es que a eso se le puede llamar influyente. Un operativo conjunto entre las policías de Ecuador y Colombia terminó con la captura de este sujeto. Las autoridades incautaron más de 124 bienes inmuebles y 24 vehículos. En total, la suma es de 17 millones de dólares. Para que no se les olvide, su nombre completo es Walter Emilio Sánchez Farfán. Él les dio trabajo a sus familiares más cercanos y también a sus amigos para el lavado de dinero que venía del narcotráfico. El marco de esta semana se llevan las policías de Ecuador y Colombia por haber puesto tras las rejas a este sujeto. Y cuando tuvo chance de hacerlo, simplemente no lo hizo. Pero eso sí, se pone a criticar cuando otros sí lo hacen. Me refiero a Rafael Correa, expresidente de Ecuador y ahora prófugo de la justicia en Bélgica, quien aseguró en una entrevista que a Nayib Bukele se le está pasando la mano con los derechos humanos de los delincuentes en su país. A Rafael hay que recordarle que Nayib Bukele puso tras las rejas a más de 1,000 peligrosos pandilleros que mantenían aterrorizado a El Salvador. Y además es uno de los pocos presidentes que puede jactarse de haber cerrado el año con 0 asesinatos en su país. Nayib Bukele anunció sus intenciones de candidatizarse a la presidencia de su país nuevamente. Intenciones que me imagino no le resultarán muy difíciles de cumplir, pues es uno de los presidentes mejor evaluados de Centro y Sudamérica. El marco de esta semana le vamos a entregar a Rafita, para que lo piense muchísimo mejor antes de referirse a uno de los políticos más respetados de la actualidad. Otra vez, todavía no termina de resolver un problema y enseguida ya está metido en otro. Y es que el presidente Guillermo Lasso sigue siendo presidente por esos milagros que tiene la vida, y aún así la sigue regando. Pidieron al presidente Biden que investigue al presidente de Ecuador. Ellos aducen que el presidente de Ecuador tendría conexiones con compañías tapaderas en el estado de Florida. La investigación esta vez la hizo el Miami Herald, quien además reveló pagos a compañías para que mejoren la imagen del presidente ecuatoriano. Como si solo pagando se podría hacer esos milagritos. El marco de esta semana va para el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, para que de una vez por todas deje de meterse en líos y se ponga a gobernar, pues para eso lo elegimos. Son 2 toneladas de droga las que la policía decomisó en un operativo antidrogas. Según las primeras investigaciones, el alcaloide tenía como destino a Europa. La salida se iba a dar desde el puerto de Guayaquil. Cabe mencionar que Ecuador hoy en día es el país desde donde sale la mayor cantidad de droga hacia Europa, especialmente a Bélgica, que es desde donde se distribuye la droga a los demás países de la Unión Europea. El marco de esta semana es para las autoridades, para que se pongan más pilas. Y estos fueron los 5 marcos de esta semana, que como tú ya sabes se los entregamos a los personajes que hicieron noticia en los últimos 7 días. Yo soy Marco Cadena y esto fue Enmarcados.